Primero de todo, bueno, yo soy Soraya, soy periodista, politóloga y editora de Lisa News, que es el medio de comunicación de Lisa Institute. Primero de todo, bienvenidos otra vez, bienvenidas. Que para quien no nos conozcáis, Lisa Institute es una institución académica especializada en seguridad, en inteligencia, en defensa, en geopolítica, en criminología y en ciberseguridad, y por lo general nuestra misión principal como entidad o como institución académica es hacer del mundo un lugar más seguro, más justo y protegido a través de la formación y la divulgación. La formación a través de Lisa Institute y la divulgación a través de Lisa News, que es el medio de comunicación de Lisa Institute. En el caso de la formación, ofrecemos cursos y másteres universitarios con profesores, con mentores, que además son profesionales en activo, lo cual le da muchísima más calidad, ¿no?, a los cursos y a los másteres universitarios. Pero para más información siempre podéis acceder a nuestra página web, a lisainstitute.com, y para leer nuestros análisis y los informes más reposados, por así decirlo, en lisanews.org. En este caso, en el caso de la jornada de jóvenes, defensa y futuro, sí que me gustaría dedicar un pequeño espacio para dedicar el por qué, ¿no? El por qué organizamos esta jornada, que cuenta con el apoyo de la Secretaría General de Política de Defensa del Ministerio de Defensa de España. Y básicamente esta jornada surge por una necesidad, ¿no?, o por un contexto. Al fin y al cabo, la juventud actual enfrenta un panorama, perdón, global, marcado por avances tecnológicos, por complejidades geopolíticas, y creemos desde el ISA Institute que la cultura de defensa debe evolucionar también para incluir no solo esas capacidades militares tradicionales, sino también la geoestrategia, la seguridad nacional, la internacional, la diplomacia digital y demás cuestiones, siempre bajo el paraguas de la juventud, ¿no?, de los jóvenes que se forman y que trabajan en defensa. Por lo tanto, uno de los objetivos principales de esta jornada es promover ese sentido de responsabilidad y ese papel activo de los jóvenes en la defensa y en la seguridad de su comunidad y de su nación, y concienciar a los jóvenes sobre la importancia de la defensa, tanto a nivel nacional, en el caso de España, como a nivel internacional. Creemos que hay muchos más objetivos, evidentemente, adyacentes a esta jornada, como puede ser fomentar el interés, ¿no?, por una formación académica, con salidas profesionales relacionadas con la defensa, facilitar el diálogo, por ejemplo, y la reflexión alrededor de qué es la defensa, o sea, el concepto de la defensa, la cultura de defensa. Em, por supuesto, también inherentemente inculcar valores de pertenencia, de solidaridad, de cooperación en un contexto de defensa y de seguridad. Y todo esto, como decía, no solo bajo el paraguas de la juventud y del papel de los jóvenes, sino también bajo el gran paraguas del impacto positivo que tiene la cultura de defensa en todo ello. Por lo tanto, en este evento, perdón, que se imparte de manera online, y que habréis podido ver previa información, sí que queremos e incidimos en dos temas cruciales, en dos paneles cruciales, siempre enfocados en el concepto de la defensa y la seguridad. Como pequeño adelanto, ya voy presentando a los ponentes, a los cuatro ponentes, aunque ahora participan dos de ellos en este primer panel, que está titulado como Panel A, Geopolítica y Defensa, y en el cual los ponentes son, por un lado, Alba Sanz. Alba es periodista en la sección de Internacional del Confidencial, que es un medio de comunicación aquí en España. Está especializada en Oriente Medio, en conflictos, ha cubierto diversos eventos tanto en Palestina como en Irak, como en Marruecos, entre otros lugares. También ha pasado por el área de internacional de Radio Nacional de España, de Onda Madrid, poniendo siempre el foco, como ya dice, en lo que pasa más allá de nuestras fronteras, ¿no? Y por otro lado, tenemos a Ricardo Gómez, que es codirector de Geopol 21, actual personal docente investigador en la Universidad Isabel I y doctorando en Ciencias Políticas y de la Administración y Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid. En este caso, este es el primer panel, que ahora les daré paso a ambos. Y en el segundo panel, y para adelantarme un poquito ya y dejar más tiempo luego a posteriori, hablaremos con Jesús Pérez Triana, en este caso en un panel
titulado como Guerra, Ciberguerra, Conflictos Bélicos y Defensa. Y como decía, primero hablaremos también con Jesús Pérez Triana. Él es analista de seguridad y defensa, es licenciado en Sociología por la Universidad de La Laguna, ha trabajado como analista de inteligencia en el ámbito privado, colabora habitualmente en medios de comunicación como El Confidencial también y como La Sexta, y es miembro de Monitor Desinfo, que es una red de expertos en desinformación, amenazas híbridas e injerencias extranjeras. Y luego, junto con Jesús, en este panel B, que veremos más adelante en la sesión, también estará Jorge González, que es miembro de Descifrando la Guerra. Además, es profesor de Relaciones Internacionales, graduado en Ciencias Políticas y también es profesor, es parte del profesorado del Máster Profesional de Analista Internacional y Geopolítico del ISA Institute. Así que bueno, no me quiero enrollar más, quiero ir al grano junto con Alba y con Ricardo. Y en este primer panel, panel A, Geopolítica y Defensa, quería abordar primero el concepto de la defensa nacional, ¿no? La defensa nacional en el siglo XXI. Y para ello, y te pregunto primero a ti, Alba, ¿cómo crees que ha evolucionado el concepto de la defensa nacional en las últimas décadas y qué nuevos desafíos enfrentamos en el siglo XXI para comprender lo que es actualmente la defensa nacional? Y allá, te cedo la palabra, Alba, es todo tuyo. Muchas gracias, Soraya. Buenas tardes a todos. Bueno, yo contestando un poco a tu pregunta, lo primero de todo es aclarar que la defensa nacional está intrínsecamente ligada con la seguridad ciudadana en este caso. Muchas veces a lo mejor podemos pensar que la defensa lo vemos como algo alejado, que no tiene mucho que ver con nosotros y lo vemos si no tenemos a personas que se dediquen a eso en nuestro entorno o incluso amigos o familiares que estén metidos dentro del ejército, lo podemos ver como algo muy alejado que no tiene mucho que ver con nosotros, pero la realidad es que el core como tal de los ejércitos y de la defensa nacional es la seguridad ciudadana. Y es al final defender los valores que defiende tu propio país, seguir esos objetivos en común y sobre todo preservar la seguridad de los ciudadanos que viven en él. Esa es la principal, yo creo, distinción que hay que hacer entre una cosa y otra. Y luego lo que preguntabas alrededor de cómo ha evolucionado este concepto, yo creo que el evento clave aquí fue la guerra en Ucrania. Em, el propio presidente de Francia, Macron, dijo en el año 2019, justo 2 años después de la invasión en Ucrania, que la OTAN estaba muerta cerebralmente, la acusó de estar muerta, de ser ya una institución, una especie de alianza que no tenía mucho futuro, que se veía ya como algo que no iba a tener más presencia y de repente nos encontramos con una guerra en suelo europeo, nada más y nada menos, que pensábamos que jamás iba a ocurrir o que en este siglo XXI es algo que no íbamos a ver y volvimos a esa guerra en Europa. La OTAN revivió de un día para otro, renació y nos dimos cuenta de que era más necesaria que nunca. Vimos como tal al enemigo, ¿no?, de Occidente entrando justo en las puertas de Europa y la OTAN supo reaccionar bastante a tiempo. De hecho, en España hay que decir que era uno de los países que menos aportaba sus presupuestos a la defensa nacional, estaba solo en un 1,1%. Y ese 1,1 consiguió aumentar. Es verdad que aún estamos muy lejos de los objetivos que establece la OTAN como tal, pero hay que decir que España es uno de los países que más implicado está ahora mismo en la defensa con Ucrania y en en ayuda armamentística como tal, y antes eso pues ni siquiera se podía valorar. Yo creo que la guerra en Ucrania en ese sentido fue uno de los principales hitos que marcó ese antes y ese después en la OTAN y en cómo se veía en el exterior. A nivel europeo creo que todos nos dimos cuenta de la necesidad y sí, la necesidad de tener un ejército, de tener nuestras defensas aseguradas, de contar con un objetivo en común y en ese sentido supimos reaccionar a tiempo según mi punto de vista, a pesar de que la guerra continúa y no se sabe cuánto va a durar o qué atisbos se le espera. Es verdad que nadie podrá decir que la OTAN y que la Unión Europea como tal no supo reaccionar. También incluso a nivel de acogida de refugiados, lo vimos con los ucranianos que pudimos acoger a los refugiados sin problema y los pudimos meter en nuestra sociedad como tal, simplemente por eso, porque tenían esos valores en común que Europa también defiende bueno, y que con este tipo de solidaridad, que también tiene que ver incluso con la defensa, pues supimos llevarlo a cabo y ejecutarlo como tal. Siendo con el concepto de la defensa, ¿no? ¿Qué activos crees que procura proteger la defensa nacional? Y ya no solo eso, sino ante qué tipo de amenazas Ujú. pretende armarse, ¿no? Esa defensa nacional.
Claro, pues en el caso de España, como miembro de la OTAN y de la Unión Europea, yo creo que tiene mucho que ver con los valores occidentales enmarcados en esa democracia, en la defensa de los derechos humanos, en la defensa de la ley, e incluso la separación entre la religión y el Estado. Es algo que se defiende desde la OTAN, se defiende desde la Unión Europea, se defiende el individualismo, la economía de mercado, el libre mercado, y es algo que, bueno, que se quiere preservar. Y sobre todo esa defensa de derechos humanos que últimamente la vemos bastante deteriorada. En Europa sí que se intenta velar por ella, y sobre todo mantener en nuestras propias fronteras ese tipo de derechos y de seguridad que nos dan más libertad, sobre todo individual como persona. Siguiendo con Ricardo, sí que volviendo, ¿no?, a lo que comentaba al principio de incidir en el papel de los jóvenes, jóvenes, defensa, futuro. En tu caso, Ricardo, ¿de qué manera crees que los jóvenes pueden participar activamente en la defensa nacional, más allá de lo que tradicionalmente se conoce como el servicio militar, ¿no? O sea, hay otras opciones bajo la cultura de defensa para participar activamente en. ¿Qué maneras consideras o qué puedes proporcionar, qué propones? Pues buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Soraya. Gracias, Alba, también por compartir panel contigo y a las personas que nos están viendo ahora y los que nos verán posteriormente. La verdad que por responder de forma breve y directa a la pregunta que me formulas, es verdad que previamente sí me gustaría indicar que cuando hablamos de defensa nacional, la psique, ¿no?, general o la conciencia colectiva tiende a pensar que se trata de empuñar un arma o de ir a la guerra en defensa de tu país. Obviamente sí, eso es quizás el último extremo o el extremo más conocido históricamente de lo que ha sido la defensa nacional, al menos desde que se entienden las naciones, ¿no? Pero es verdad que de forma preventiva o de forma previa, mejor dicho, también se pueden llevar a cabo experimentos de defensa nacional más allá de lo que acabo de mencionar y también más allá de lo que es el servicio militar obligatorio que se ha conocido comúnmente. A mí, pensando en esta pregunta, se me ocurría, por ejemplo, el propio activismo en las políticas públicas, ¿no? En el momento en el que nosotros engrosamos organizaciones no gubernamentales, partidos políticos y diversas conformaciones de la sociedad civil, no tienen por qué directamente estar adscritas a cuestiones de defensa, pero es verdad que si se me ocurre en este sentido, pues organizaciones juveniles atlantistas de defensa de la integridad de la OTAN como organización militar. De esta manera, los jóvenes, y ya por responder a tu pregunta y con el nicho concreto de la juventud, de esta manera esta juventud puede participar en la defensa nacional de forma indirecta, como digo, más allá de empuñar un arma, ¿no?, que es simplemente lo que se ha tendido de forma tradicional a conocer como defensa nacional. También es verdad que en nuestro país no se estila esto que voy a comentar, pero en países del este, países que tienen la amenaza rusa palpable, como creo que es, bueno, pues los países bálticos, Finlandia, etcétera, existen conformaciones de jóvenes que lo que hacen es llevar a cabo formas de defensa territorial. Aprenden también en países como Israel, lo que hacen es aprender desde pequeños, desde adolescentes prácticamente, formas de lo que podría denominar yo aquí en este momento un servicio militar previo, una especie de primer acercamiento con el servicio militar. Podrían llevar a cabo, pues, por ejemplo, labores de vigilancia de infraestructuras críticas, simulacros, etcétera. Insisto que podría ser una pregunta mucho más amplia, pero por responder rápidamente a lo que me enunciabas, a mí se me ocurren, por ejemplo, estas dos ideas. Ahora seguiré, te volveré a preguntar, Ricardo, sobre esos proyectos, ¿no?, que se podrían considerar, más en concreto enfocados en la cultura de defensa ante la ciudadanía. Pero volviendo a Alba, tú que has estado en zonas de conflicto, que has cubierto zonas vulnerables, ¿no?, donde el papel de las Fuerzas Armadas ha sido importante. ¿Qué papel crees que juegan precisamente las Fuerzas Armadas en las misiones humanitarias y de protección civil, ¿no? Y cómo incluso han cambiado la percepción pública de la defensa en los últimos años o a raíz de los últimos conflictos? Claro, o sea, las misiones humanitarias de los ejércitos al final tienen el objetivo de preservar la paz y mantenerla. Ese es el objetivo principal, no es ir a la guerra, no es luchar por tu ciudadanía, es simplemente asegurar unos valores fundamentales y asegurar la paz, es algo que todo el mundo quiere tener. ¿Cómo ha evolucionado en los últimos años? España, creo que la primera misión que realizó fue en Angola
en la que aseguró bueno, que las tropas cubanas iban a desalojar y a desmilitarizar el país. Y a partir de ahí, pues España es verdad que no ha dejado de participar en misiones internacionales. La más famosa, por lo que estamos viendo tristemente en los medios de comunicación ahora mismo, es la misión en el Líbano, que ahora mismo además está capitaneada por España. Al final, los cascos azules, por ejemplo, metiéndonos ya en eso y en las misiones desde la ONU, tienen como objetivo preservar la paz y mantenerla. ¿Qué está ocurriendo ahora mismo en el caso del Líbano, como estamos viendo, que no está siendo así? Es una misión que llevaba décadas desplegada, no ha conseguido al final mantener su objetivo, que es mantener la paz, e incluso el propio ministro israelí, Benjamin Netanyahu, está animando a los propios cascos azules que se vayan de la zona, que es algo que como sociedad occidental, como o europeos y como miembros de la Alianza Atlántica, deberíamos preguntarnos qué está pasando para que un primer ministro esté animando a los cascos azules a dejar un país atrás. Y al final es una misión que tenía como objetivo justamente lo contrario, no mantener la paz. Además de esto, se están atacando a estos militares y no está habiendo ningún tipo de consecuencias. La ONU al final está establecida para mantener la paz, pero es verdad que tiene ese derecho de autodefensa en caso de ser atacado. Ni siquiera hay esa reacción, ¿no? Por parte de las tropas, lo que estamos viendo, y se han herido militares. Entonces, es verdad que en otras misiones sí que se ha conseguido, por ejemplo, yo ahora mismo me encuentro en Chipre, que también ha habido una misión de la paz. Ahora mismo Chipre sabéis que es un país que está también dividido entre Turquía y entre Grecia, aunque solo está la parte norte, solo lo reconoce Turquía como tal, pero aún así es verdad que poco a poco se han ido pues como bajando la escalada de regional que había. Y en el caso del Líbano no está siendo así. Hay muchos casos de éxito y otros casos que no están siendo, que es la actualidad ahora mismo. Entonces, como sociedad, tal vez, incluso como sociedad civil, no solo una cosa militar, deberíamos plantearnos qué está pasando, cuál es nuestro papel dentro de los organismos internacionales y de los tratados para saber cómo reaccionar ante este tipo de situaciones tan vulnerables que también ponen en riesgo ya no solo a los militares extranjeros como tal, sino a los propios militares españoles, que hay desplegados más de 600, si no me equivoco. Entonces, bueno, creo que es algo interesante también de poder dialogar sobre ello, ¿no? Sobre qué pasa con aquellos militares que mandamos fuera para mantener la paz y que no lo consiguen. Si ha sido un fracaso por parte de la sociedad, si ha sido un fracaso por parte de las misiones de paz, o si en cambio es porque no estamos actuando correctamente cuando deberíamos a lo mejor hacer otras cosas. Mm. Como comentaba al principio de la sesión, esta jornada está realizada en colaboración, ¿no?, con el Ministerio de Defensa. Y te pregunto a ti, Ricardo, ¿qué proyectos o qué iniciativas consideras que deberían de impulsarse desde los ministerios de defensa, y en este caso desde el Ministerio de Defensa de España, para mejorar la cultura de defensa entre la ciudadanía? ¿Dónde está el foco de actuación? Pues como te decía antes, los focos pueden ser varios. En primer lugar, pues sí, promocionando este tipo de iniciativas de cultura de la defensa entre la población. Como decía antes, es importantísimo que nos quitemos la idea tradicional y errónea de que el ámbito de la defensa está circunscrita solamente a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a las Fuerzas Armadas, ¿no? Como ciudadanos, Alba lo ha comentado, ¿no? Al final, nosotros formamos parte de un Estado llamado España, que a su vez forma parte de una conformación, de una organización que se llama la Unión Europea, y nosotros también como ciudadanos tenemos derechos, que siempre todos los tenemos por bandera, pero también tenemos obligaciones. Y una de ellas, la Constitución así lo recoge, es la labor de la defensa nacional. Y esto yo creo que es prácticamente generalizado entre todas las constituciones europeas. Pero más allá de ello y de fomentar este tipo de actividades como la que vosotros estáis llevando a cabo hoy, también podríamos mencionar lo que ya he dicho antes, ¿no? Estas iniciativas regionales, locales de defensa territorial. Eh, y luego, por ejemplo, esto lo cuento como un caso personal, una anécdota que he tenido yo. En el caso francés, considero que los franceses en este sentido están, en mi opinión, bastante más adelantados. Hace pues 3 años tuve la suerte de ser invitado a París a una iniciativa que el presidente Macron creó en Francia a la ocasión de la presidencia francesa del Consejo. Se llamó Fabrique de France. Y lo que hizo fue, pues en el Parc de la Villette, pues para que nos hagamos una idea, en el parque principal de exposiciones de París, lo que hizo fue una muestra de cultura de la defensa, pero con un ánimo pedagógico, para mostrar sobre todo a los jóvenes cómo, en este caso concreto, como Francia, pues tenía su industria de defensa, cómo se formaba parte de la Unión Europea, las misiones en las que estaba desplegada, tanto de forma nacional como también, pues lo que estamos mencionando como país miembro de la Unión Europea,
etcétera. Este tipo de iniciativas yo creo que entre el público general pueden tener una muy buena acogida y son exitosas. Al final, el Estado lo que está mostrando a través de su Ministerio de Defensa es a su ciudadanía las capacidades militares que tiene y indirectamente y tácitamente lo que está haciendo es que esa ciudadanía, dos cosas, tenga una mayor atención por lo meramente militar y que se tienda a acabar con la idea esta que os digo de generalizada de que lo militar no tiene que estar circunscrito al ámbito civil y al ámbito ciudadano, sino que son labores de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas. También creo que por terminar la pregunta, creo que también desde un punto de vista medioplacista, no creo que, por ejemplo, en casos como España sea en el corto plazo, creo que los gobiernos van a tender a aumentar la concienciación en cultura de defensa y respondiendo a una pregunta del público que ya he leído, yo sí creo que en el medio plazo, cuidado, en el medio plazo sí se va a tender a introducir el servicio militar. No sé si obligatorio o voluntario, por eso no quiero decir obligatorio, pero sí según qué tipos de servicio militar. Eso sería un poquito lo que quería decir. Gracias por estar atento al chat y adelantarte esa pregunta, que lo he visto yo también y quería haberla preguntado al final, pero bueno, fenomenal que hayas preguntado y la solvento tú. Quiero girar este panel, ¿no? Ahora que estamos en la mitad más o menos de vuestro panel, hacia el mundo actual, ¿no? Hacia la geopolítica y los conflictos actuales. En tu caso, Alba, que estás especializada en Oriente Medio, que has trabajado en varios países de la región, em, y que además ahora, más que nunca, la región está más viva, ¿no? Por todo lo que está ocurriendo en ella, ya no solo en Gaza, en Israel, sino también estamos viendo ahora las últimas incursiones en Líbano. ¿Cómo afectan estos conflictos en Oriente Medio a la seguridad de España y a nivel general de Europa, pero también concretamente de España? Al final siempre pensamos que lo que está más cercano a nosotros es lo que más nos afecta y eso no es verdad, no es verdad. Y sobre todo en el tema de conflictos que no solo tiene que ver con un ejército o contra la población, es muchas cosas más allá. Las consecuencias de los conflictos no solo son las muertes ni los heridos, también son las crisis de refugiados que Europa ha vivido. Ya no solo en este contexto actual en el que vemos que Oriente Medio está en uno de sus peores episodios, yo diría. Durante la guerra civil en Siria, Europa vivió la crisis de refugiados de los propios sirios. En Chipre, por ejemplo, siguen llegando sirios pidiendo asilo político, o sea, asilo político, perdón, asilo de como refugiado. Y el gobierno de Chipre ya ha dicho que no los va a seguir, bueno, a seguir permitiendo que se queden en Chipre porque dicen que Siria es un país seguro, al ya no estar en guerra. Y ahora mismo estamos viendo, o sea, bueno, es que en Siria, desde que comenzó la guerra civil, no ha sido un país seguro y sigue sin serlo. Consiguió ganar el régimen de Bashar al-Assad. La población que se oponía a él, que era una gran mayoría, ha tenido que exiliarse o bien han muerto en el conflicto o son refugiados internos del país. Em, y Chipre pues está diciendo ahora mismo que es un país seguro. Encima, para más INRI, Israel está bombardeando también bases militares en Israel, ha bombardeado incluso Damasco durante estos últimos meses. Entonces, pues considerar que es un país seguro no es así. Yo pienso que durante la crisis, durante la guerra y la invasión militar en Ucrania supimos reaccionar muy bien, como he comentado antes, y dimos un ejemplo de solidaridad. Y en Oriente Medio no está siendo así. Tampoco lo está haciendo con el tema de los libaneses, que ahora, por ejemplo, también aquí están un poco preocupados porque piensan que va a llegar una ola masiva. Además, la Unión Europea ha invertido, creo que eran 1.000 millones de euros en el Líbano y también en Chipre para ayudar a mantener ese foco migratorio que venía de Siria, pero ahora la situación ha cambiado. En septiembre, a lo mejor era difícil imaginarse que iba a iniciarse una incursión terrestre. Estábamos viendo el lanzamiento de misiles por parte de Hamas, por parte de Hezbollah, por parte de Israel, pero no estábamos viendo una situación como esta, que es una incursión, una invasión. O sea, al final las palabras también son importantes y al igual que llamamos invasión a lo que ha ocurrido en Ucrania, esto también es una invasión y ha habido ya un desplazamiento de 1 millón de personas. Entonces, la Unión Europea es verdad que ha fijado unos presupuestos para que el Líbano y Chipre sean uno de los países tapón, por decirlo de algún modo, al igual que lo fue Turquía durante la crisis migratoria. Y ahora no saben lo que va a ocurrir, porque claro, esto se firmó en abril-mayo, ni siquiera se llegó a firmar, era un planteamiento que se estaba ejecutando y ahora las políticas, en vez de ser más aperturistas, están siendo todavía más cerradas. Ya 17 países de la Unión han dicho que las políticas migratorias deben cerrarse más cuando estamos en un momento en el que, pues como he dicho, el mundo está ardiendo y Oriente Medio está siendo un escenario de eso. Entonces, bueno, nos afecta mucho en el sentido humanitario también. ¿Cómo queremos que se nos recuerde como sociedad? ¿Cómo queremos que se recuerde Europa?
¿Cómo queremos que se recuerde a la OTAN si como unos cómplices al final de no poder acoger a las personas que lo necesitan o solo acoger a aquellas personas que comparten nuestros valores? Que también eso es importante a nivel de seguridad, ¿no? En lo que hablábamos antes de preservar unos valores y ahí está la dicotomía y la cuestión y el moralismo, ¿no? Pero bueno, en este tipo de cuestiones en el que estamos viendo por las redes sociales, porque como periodistas no podemos ir a Gaza, ir al Líbano ahora es pues vamos, un ejercicio de bastante valentía, sobre todo si no hay un medio que te esté respaldando, si eres freelance. Pues lo que estamos viendo es lo que nos podemos fiar de las imágenes. En el momento en el que no haya más imágenes y termine la guerra, porque en algún momento va a terminar, mm, entonces, ¿ahí qué? Lo importante es también saber cómo queremos que se nos recuerde, ¿no? Hemos visto lo de la misión de la ONU en el Líbano, que tampoco está saliendo bien y encima están atacando. Entonces, bueno, eso es yo creo lo más primordial. Aquí me decía hoy una directora del Consejo de Refugiados de Chipre que dimos ejemplo con Ucrania, pero con esto no está siendo así y afecta a España, evidentemente, ya no solo a nivel de sentimiento ni de acogida, sino también a nivel de qué relaciones queremos tener y con qué países. Al igual que se critican las relaciones que podemos tener con países que no comparten nuestros valores, como las críticas que ha habido incluso a nivel deportivo con Arabia Saudí, con Qatar durante el Mundial, que hubo millones de críticas y lo seguimos haciendo, pues también hay que plantearse otro tipo de relaciones, incluso que decía el presidente de gobierno Pedro Sánchez que se había suspendido esa venta de armas a Israel, estamos viendo tampoco que no es real. Entonces, bueno, es simplemente plantearnos qué queremos hacer bueno, y cómo queremos que nos recuerden, sobre todo. Totalmente. Quiero mirar también a otras regiones, porque creo que el foco sí está en Oriente Medio, evidentemente, pero hay otras regiones que también son muy importantes, ¿no? Por diferentes motivos. En tu caso, Ricardo, ¿cuáles crees que son las principales implicaciones de las tensiones en Asia-Pacífico en este contexto regional para el orden mundial y para la economía global? Pues como bien ha comentado Alba hace un momento, es verdad que ahora el foco se ha trasladado, o más bien se ha vuelto a trasladar a Oriente Próximo, porque yo sí creo que ha sido, desde al menos el final de la Segunda Guerra Mundial, ha sido el gran foco de atención de la política exterior estadounidense. Está el área de Europa, ya fuera la Guerra Fría, y posteriormente también el área de Oriente Próximo, como queramos entender, región MENA. En definitiva, las definiciones son variadas. Pero es verdad que con el presidente Obama, y esto ya se estudia en todas las facultades, con el presidente Obama ya por 2009 más o menos, ya se empieza a ver en la política exterior estadounidense un cambio en el paradigma, ¿no? Creo que hemos perdido a Ricardo. Pensaba que era yo por un momento, vale, vale. Vale, pues ahora si se vuelve a conectar, Y sigo con su respuesta, pero voy a volver a... Estamos hablando ahora, Alba, de los movimientos migratorios, ¿no? De esos flujos migratorios que se han generado y que se siguen generando desde la región de Oriente Medio, pero no podemos ujú. olvidarnos de lo que ocurre en el continente africano, ¿no? Y sobre todo en todos esos flujos migratorios que suben de África subsahariana y que al final residen en el norte de África, como en países como Túnez, como Marruecos, como Libia, o en menor instancia, no tanto en norte de África, pero sí en África Occidental, en Senegal. ¿Cómo Sí. crees que esta situación política, económica, social de estos países, ¿no? En países del norte de África, magrebíes, árabes, etcétera, etcétera, pueden impactar en la seguridad también, en este caso, más precisamente de España, que somos el único país europeo que comparte frontera terrestre con el continente africano? Bueno, al final, sobre todo la zona que comentabas en el Sahel, sabemos que ha habido un aumento del terrorismo y del yihadismo bastante fuerte que puede impactar perfectamente y está impactando ya no solo al nivel de seguridad nacional en África, sino en la seguridad internacional, porque las políticas que se están llevando a cabo en materia de inmigración están bastante enfocadas, ¿no?, en frenar ese flujo terrorista que puede seguir aumentando y que puede venir a Europa. Entonces, por ejemplo, Marruecos, Túnez han sido países y son países que sirven precisamente para, como ha hecho el Líbano y Chipre, para hacer que frene ese flujo migratorio. La Unión Europea también ha invertido mucho dinero en ello. La cosa es los métodos, como siempre, los métodos que se emplean y también si es pagar justos por pecadores o no, hablando así un poco informalmente,
porque las llegadas a Canarias de las pateras no dejan de venir, eso es así, y el Mediterráneo no deja de ser un cementerio, como se habla muchas veces, porque muchos de ellos es la desesperación lo que les lleva a coger las pateras y venirse a Canarias en una ruta que es de las más peligrosas a nivel mundial. Ya no solo eso, sino que incluso organizaciones humanitarias o Human Rights Watch ha denunciado en múltiples ocasiones cómo se están derivando estos inmigrantes o estos refugiados, mejor dicho, porque al final lo que están buscando es un refugio al desierto, literalmente, y que el desierto, pues simplemente las condiciones que hay son de las más duras a nivel global, incluso les dejan morir ahí. O sea, y eso lo sabemos porque las organizaciones lo han denunciado, porque lo hemos podido ver en vídeos, pero igual estamos manteniendo pues una especie de status quo como que no está pasando nada y simplemente estamos preservando la seguridad. Obviamente es muy importante mantener unos valores, mantener una seguridad en nuestras fronteras y no vas a saber nunca quién quiere hacer el mal y quién no lo quiere hacer. Pero no por ello las políticas tienen que ser todavía más cerradas, porque así lo único que estamos fomentando es muertes, básicamente. Es muertes, es poner en peligro la vida de las personas y al final las organizaciones humanitarias, las instituciones como la ONU, nacieron precisamente para mantener la vida de las personas, para mantener su seguridad y preservarla. Y no está siendo así. Estamos viendo cómo estamos fallando sistemáticamente también, por lo que a lo mejor deberíamos replantear qué es lo que está ocurriendo y qué debemos hacer para hacer que las cosas que alguna vez inventamos, como fue simplemente el derecho internacional humanitario, se aplique, porque no se está aplicando. Ya no solo en Oriente Medio o en las rutas migratorias, sino en muchos más aspectos. Entonces, a lo mejor es que no sé si estamos en una crisis institucional a nivel mundial importante y que a lo mejor esto sí que nos va a marcar un antes y un después, pero sí que deberíamos plantearnos eso, sobre todo también ayudar, o no sé si la palabra es ayudar, pero destinar a lo mejor fondos monetarios a los propios países africanos para que ellos sean los que se puedan resolver también sus problemas, ¿no? No solo intervenir, como hemos visto, por ejemplo, en el Sahel, que las tropas francesas ya no se han ido todas, y de hecho la presencia rusa ha conseguido cada vez ganar más adeptos, incluso la China, porque sus formas de operar son diferentes a nivel de política exterior. Es verdad que pues veníamos, África ha sido el continente por estándar del colonialismo como tal, entonces es verdad que hay un sentimiento muy anticolonialista, muy anti Estados Unidos, muy anti Francia, y lo hemos visto y lo estamos viendo. La forma de operar de China, que también no hay que perder el ojo ahí, es a través de comercios, a través de tratados, a través de pues, fomentar, sí, al final un trato más horizontal. Y lo que estamos viendo son la construcción de infraestructuras chinas, de trenes, de medios de transporte, de comercio que se está quedando allí y que al final es otra forma de seguir como apostando, ¿no? Por ese expansionismo en un momento en el que hay una crisis, evidentemente, de la Unión Europea y que, bueno, que China y está sabiendo aprovechar, y a pesar de que Rusia también está en una guerra abierta, al final sabemos el grupo Wagner, que han destinado allí sus grupos paramilitares para conseguir que la población se adapte a ellos. Y bueno, eso es un poco lo que también tenemos que plantearnos, ¿no? Porque evidentemente si siguen expandiéndose unos valores con los que podemos estar menos de acuerdo, que no abogan tanto por esos derechos humanos, por el individualismo, porque evidentemente China y Rusia tampoco no son la cuna, ni mucho menos, de los derechos humanos, eso para empezar. Pero es verdad que sus formas de operar en el continente son distintas a lo que como sociedad hemos hecho, tanto los europeos como los estadounidenses. Entonces, bueno, simplemente hay que obviamente preservar la seguridad, frenar el yihadismo en un momento además en el que no deja de expandirse y que ha conseguido incluso que las propias tropas militares se retiren. Entonces, bueno, yo creo que es simplemente replantearnos todo, porque lo que hemos hecho hasta ahora ya no funciona y ya no tiene cabida. Entonces, a lo mejor deberíamos dejar de ir simplemente mirando al frente y hacer las cosas que hemos hecho durante todos estos años e intentar, a lo mejor, pensar otras formas. Gracias, Alba. Veo que Ricardo se ha reincorporado. Si quieres, puedes recoger el cable de la pregunta anterior sobre la región de Asia-Pacífico, que te has quedado ahí a medias, y sí que me interesa conocer, ¿no? ¿Cuál crees que son las principales implicaciones, ¿no? de esta región en el orden mundial y a nivel securitario también? Sí, disculpad porque me he quedado hablando solo y ya me he dado cuenta después, pero bueno, me había quedado con aquello de que Estados Unidos cambió desde la presidencia Obama
cambió su ámbito de interés. Clásicamente había sido pues, con la Guerra Fría y todos los sucesos posteriores en Oriente Próximo, había sido el área euroasiática, Europa Occidental y la región pues, de Oriente Próximo, pero es verdad que con el presidente Obama, también, pues, también posteriormente con el presidente Trump y también con el presidente Biden, se empieza a ver una pivotación de los intereses estadounidenses hacia Asia-Pacífico. Es verdad que desde 2022, con la guerra ruso-ucraniana, parece que se ha vuelto al clásico teatro europeo, etcétera, pero Estados Unidos no ha terminado de perder su nuevo interés por Asia. ¿Por qué? Porque consideran que en Asia es donde están gran parte de los recursos futuros, donde está gran parte del juego geoestratégico y geopolítico, y sobre todo porque se está produciendo allí el auge de China, ¿no? Un país que, pese a que históricamente ha sido poderoso, en los últimos años, bueno, pues es un país que crece como mínimo al 7% y que ya puede, en términos económicos, es una potencia de primer nivel, de primerísimo nivel con Estados Unidos. Entonces, al final, lo que estamos viendo es la reconfiguración de un orden geopolítico. Como decía antes Alba, el mundo está que arde. Antiguamente veíamos los conflictos en lugares muy localizados, ahora es general. Estamos hablando de la guerra en Ucrania, estamos hablando en paralelo de la guerra de Israel con algunas organizaciones en el entorno de Oriente Próximo. Pero es que en paralelo también existen otra serie de conflictos que a día de hoy no están siendo tan extendidos por la opinión pública, pero que están ahí. Y también de forma tácita, pues por ejemplo, se me ocurre, hace unas horas leía los enfrentamientos entre Corea del Sur y Corea del Norte, que son perennes, como sabéis, pero también los enfrentamientos entre China y Taiwán, que para mí va a ser uno de los grandes teatros de conflicto en las próximas décadas. Entonces, está claro que la región de Asia-Pacífico va a ser una de las principales áreas donde se va a dirimir la hegemonía mundial, y Estados Unidos lo sabe. Entonces, ahora mismo se está produciendo pues, una visión panorámica de Estados Unidos a diversos teatros de conflicto, pero considero que la región de Asia-Pacífico es a día de hoy su región predilecta de inversión y de atención. Y Ricardo, ¿qué papel crees que tiene o qué papel está jugando la Unión Europea en todo esto, ¿no? En toda esta resolución de los conflictos internacionales, incluso cómo podría fortalecerse su propia capacidad de defensa común? Pues retomo el hilo de lo que ha comentado en varias ocasiones Alba a lo largo de sus intervenciones, y es que la Unión Europea, al final, su liderazgo es un liderazgo sui generis, su forma de ver la política exterior es una forma muy particular, ¿no? Una política exterior que está sancionada por el propio artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, que, para que no lo sepa, es aquel que habla de los valores de la Unión Europea, o la Unión Europea se fundamenta en la defensa de los valores de democracia, Estado de Derecho, justicia, respeto de los derechos humanos, etcétera. Entonces, esto hace que la Unión Europea tenga, en mi opinión, una posición más complicada a la hora de tomar decisiones instantáneas en materia de política exterior. En primer lugar, porque la regla de la unanimidad dice que para cualquier decisión en este ámbito se tienen que poner de acuerdo los 27 Estados miembros, y también por esa ética que tiene la Unión Europea a la hora de establecer su actuación como actor mundial, que es esa defensa entre otras cosas, pues de los derechos humanos, de la democracia, etcétera. Entonces, eso ha hecho que la política exterior de la Unión Europea haya sido una política exterior muy concreta, basada, pues, por ejemplo, en labores de diplomacia, en labores de mediación, apoyo a operaciones de mantenimiento de paz, sobre todo también civiles, pero con el establecimiento de la PCSD, de la Política Común de Seguridad y Defensa. También tenemos operaciones militares, y sobre todo con algo que se está viendo en el caso bielorruso y ruso, que es el optar por sanciones de tipo económico y financiero. La Unión Europea sabe que no puede llevar a cabo acciones de calado, no puede llevar a cabo una acción militar pujante como pudiera ser las que está llevando a cabo Israel, por lo que acabo de mencionar. Entonces opta por soluciones intermedias como pudieran ser las sanciones económicas y financieras, que en mi opinión son efectivas, pero son menos cortoplacistas. Es verdad que hay que esperar más al medio plazo para empezar a ver esos efectos. También cómo puede actuar la Unión Europea, seguir un poco lo que ya ha llevado a cabo las últimas décadas, pues sobre todo lo relacionado con la ayuda humanitaria en la reconstrucción, que a nadie le quepa la menor duda que una vez que finalicen los conflictos en Ucrania y en el entorno de Oriente Próximo, que espero que sea
pronto, al final el actor que más va, o si no el único, o de los que más va a apostar por la reconstrucción de estos países va a ser la Unión Europea. Y eso al final pues va a ser un coste que vamos a tener todos como ciudadanos de la Unión Europea y que creo que como ciudadanos, como decía antes, ¿no? Ciudadanos tenemos obligaciones y tenemos derechos y como miembros de la Unión Europea pues también creo que tenemos ese deber moral de ayudar a países que han finalizado pues episodios bélicos. Y por terminar también la pregunta que me hacías de la política común de seguridad y defensa, se está avanzando de forma tímida desde 2017 con la PESCO, con la cooperación estructurada permanente, pero es verdad que volvemos un poco a lo mismo, ¿no? La losa de la unanimidad en materia de política exterior hace que la Unión Europea pues, no termine de tener una efectividad en su acción exterior como puedan tener estados unitarios, como pueda ser Estados Unidos, pero sobre todo China, Rusia, países que no tienen cortapisas democráticas, países donde no existe una oposición y donde el presidente de turno no se tiene que deber a una oposición y a un juego electoral competitivo, ¿no? Entonces es verdad que eso van a ser siempre los grandes desafíos de la Unión Europea. Pues, la falta de cohesión, la miriada, ¿no? La multiplicidad de voces disonantes entre los 27 y en definitiva pues el propio sistema de decisión. Para ir terminando este primer panel y aprovechando, Ricardo, que codiriges un medio de comunicación especializado, ¿no? en geopolítica, defensa, en seguridad, en muchos otros temas, quería saber si podías compartir con la gente que nos está viendo, con los jóvenes, una serie de consejos o sugerencias, ¿no? de cómo pueden los jóvenes prepararse para trabajar en profesiones relacionadas precisamente con todo esto, ¿no? con la geopolítica y la defensa. O qué estudios pueden ejercer, qué especialidades, perdón, son más recomendables. Bueno, si puedes dejar ahí unas pequeñas recomendaciones, te lo agradecería. Sí, sí, claro, por supuesto. Nosotros, además, bueno, como me has presentado antes, yo tengo una labor doble, ¿no? Por un lado, soy personal docente investigador en la Universidad Isabel I, llevo a cabo también mis labores de doctorado y luego, además, pues codirijo este medio que desde 2017, pues lo que hacemos es unas labores de divulgación de los sucesos internacionales. Nosotros, en este caso, y me consta que otros compañeros de nuestra misma profesión así hacen, lo que hacemos es apostar porque los jóvenes que tengan estos intereses pues puedan escribir con nosotros sobre determinados temas. También me consta que vosotros así también lo hacéis. Entonces, de esta manera creo que se acaba generando entre la juventud, en este caso, pues una mayor atención por estos temas de internacionales y a su vez pues se acaba generando digamos, o diría mejor dicho, un gusto, ¿no? Un gusto por leer, por escribir sobre estos aspectos. Esto desde un punto de vista más, si me permitís la expresión, más amateur o más desde un punto de vista aficionado. Luego, posteriormente, pues también desde un cariz universitario, desde un cariz más académico, pues, por ejemplo, lo que vosotros ofrecéis desde el ISA Institute y todo tipo de estudios relacionados con las relaciones internacionales, estudios internacionales, y posteriormente en posgrado existen también estas figuras de estudios de relaciones internacionales y de forma más aplicada pues también podemos encontrar estudios como los de seguridad y defensa que se ofrecen también en varios centros universitarios. Así a bote pronto serían las respuestas que podría dar. No obstante, como siempre digo, pues cualquier persona que tenga dudas nos puede escribir directamente a nosotros o a vosotros, que colaboramos estrechamente y nos lo hacéis saber. Y yo encantado les respondo a todo lo que necesiten. Pues mil gracias, Ricardo. Gracias, Alba, también. Ha pasado rápido, pero no tenemos mucho más tiempo, pero ha sido breve, intenso, completo. Así que gracias a ambos y esperamos reencontrarnos pronto en estos espacios de divulgación, ¿no? y de debate. Gracias. Mu- Muchas gracias y perdonad de nuevo los problemas de conexión. Espero ya Nada, no tenerlos. Adiós, muchas gracias. gracias a vosotros. Como decía al principio de la jornada, está dividida en dos paneles, este primer panel que acaba de finalizar y el segundo panel que, aunque me he adelantado un poquito al principio a presentar a los ponentes, ahora que he visto que ya están con las cámaras activadas, vuelvo a presentarles. Por un lado tenemos a Jesús Pérez Triana, él es analista de seguridad y defensa, ha trabajado como analista de inteligencia en el ámbito privado, autor del blog Guerras Postmodernas, colabora habitualmente con medios de comunicación como El Confidencial, como la compañera Alba,
con La Sexta y además es miembro de Monitor Desinfo, que es una red de expertos en desinformación, amenazas híbridas e injerencias extranjeras. Hola Jesús, encantada de estar contigo. Y luego, por otro lado, tenemos a Jorge González. Él es miembro de Cifrando la Guerra, otro medio de comunicación especializado, ¿no?, en la divulgación alrededor de la defensa, la seguridad, los conflictos geopolíticos. Y además, en el caso de Jorge, él es profesor del máster profesional de analista internacional y geopolítico de LISA Institute. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, encantado. Un Hola, placer. buenas. Encantados de estar aquí. Encantada, el placer es mío y de todos nosotros. Em, Como decía también al principio, este panel B, titulado Guerra, Ciberguerra, Conflictos Bélicos, Defensa, empieza con una primera parte de este panel dedicado íntegramente a la ciberseguridad y a la defensa en el mundo digital. Y sé que ambos sois expertos en materia, sabéis mucho sobre las ciberamenazas, ¿no?, ciberguerra, conflictos bélicos, pero quería empezar contigo primero, Jorge, si podías hacer un cuadro, ¿no?, general de cuáles son las principales amenazas cibernéticas que enfrentan actualmente los estados y las sociedades. Es difícil limitarlo a un pequeño grupo, ¿no? Porque realmente además estamos en un ámbito que está continuamente actualizándose, continuamente encontrando nuevas formas y novedades, aunque quizá si tuviera que establecer algún tipo de esquema básico para explicar esa gama, en general hablaría de aquellas amenazas de seguridad que van más centradas al individuo, que esto no significa que no puedan tener repercusiones en el Estado, sino que el objetivo de ataque es el individuo, y aquellas que van más al colectivo, ya sea a la industria o ataques masivos de cualquier tipo. Podríamos tener, por ejemplo, en la segunda categoría, pienso, ransomware. ¿Qué es ransomware? Es un software malicioso que cifra los datos de las víctimas y exige un rescate, pues a cambio de restaurar el acceso. Este realmente puede utilizarse de ambas maneras, en el fondo, ¿no? Pienso, por ejemplo, el ataque contra la Colonial Pipeline, este oleoducto en Estados Unidos en 2021, que interrumpió el suministro de combustible en la costa este durante varios días y provocó escasez de gasolina en el sureste de Estados Unidos. Hubo bastantes pérdidas económicas. Luego, por ejemplo, teníamos, ocurriéndose ideas en ese sentido, ¿no? Ataques a las cadenas de suministros. Por ejemplo, pienso en el ataque de SolarWinds en 2020, que fue quizá uno de los incidentes más notorios que ha habido de este tipo, en el cual se insertó malware en una actualización de software de la compañía SolarWinds y esto afectó a múltiples agencias de gobierno estadounidense y a cientos de empresas privadas. Que eso básicamente es un ataque destinado a que a través de un único punto débil, que en este caso era SolarWinds, pues afectó a gran parte, pues a muchos otros objetivos, ¿no? Muchos otros posibles blancos. Luego, por irnos a un nivel más individual, el phishing o el speed phishing, por ejemplo, ¿no?, que es a través de correos electrónicos o mensajes o sitios web falsos, hay variedad de opciones aquí, pues básicamente se busca que se revele información confidencial del tipo que sea contraseña, detalles bancarios, aunque también hay repercusiones a nivel estatal. Por ejemplo, spear phishing, que es, digamos, un phishing más destinado, más personalizado para un individuo en particular, se dice que tuvo mucho que ver con ese compromiso de los correos electrónicos del Comité Nacional Demócrata en Estados Unidos cuando se eleccionó en 2016. Pues más ejemplos a este respecto, como digo, es un ámbito muy amplio, ¿no? Si hablamos de ciberamenazas, quizá incluso podríamos hablar de hasta qué punto las campañas de desinformación pueden entrar en esta misma categoría a la hora de plantear el uso de plataformas digitales para manipular la opinión pública, polarizar sociedades, influir elecciones, etcétera, ¿no? A través de bots, de trolls, de fake news, etcétera, aunque estoy seguro que de esto luego tendremos más rato para hablar en mayor detalle. Porque es un tema que siempre, además, siempre interesa. Luego, pues se me ocurre también ciberespionajes de otros tipos con software más especializado. Pienso en grupos de hackers como quizá puedan ser los hackers rusos como Cousiver o APT29, que han hecho varias campañas de ciberespionaje contra agencias gubernamentales, organizaciones internacionales. Ha habido bastantes en ese sentido en los últimos años. O, bueno, ya si vamos a una escala más amplia todavía, pienso en los ciberataques contra infraestructuras críticas. Pienso en los ataques que ha habido contra la red eléctrica en Ucrania, por ejemplo, en varias ocasiones. Creo que fueron anotar unos de antes de la guerra. Hablo de 2015, por ejemplo. Hubo más de un cuarto de millón de personas que se quedaron sin acceso a electricidad por un ataque de malware. O, por ejemplo, pienso en el uso ya de armas de ciberguerra, ¿no? Mucho más creadas por estados con fines muy concretos. Creo que quizá el caso más conocido es el de Stuxnet,
siempre me da mal pronunciarlo, Stuxnet contra el programa nuclear iraní. Yo creo que con esto tenemos un repaso más o menos variado de qué opciones hay, y son muchas. Con todas esas opciones que has mencionado, ¿cómo consideras que ha cambiado la naturaleza de los conflictos con la introducción de la guerra híbrida? Es quizá nuevamente una pregunta muy amplia, ¿no? En ese sentido, es que con guerra híbrida nos estamos refiriendo a cómo los conflictos tradicionales se mezclan con tácticas no convencionales, ¿no? Con formas modernas de confrontación, de uso de tecnologías, información, ¿no? Actores no estatales. ¿Cómo ha cambiado? Yo creo que la manera más simple de describirlo en pocas palabras es los ha hecho más complejos. Los ha hecho más difíciles, ha hecho más difícil el prepararse para confrontarlos, el prepararse para hacer frente a los conflictos. Hay más y más aspectos, no solo de las propias tareas del Estado, sino incluso de todas las esferas de la sociedad, por así decirlo, que pueden tenerse que ver involucradas a la hora de tratar de prevenir el cómo gestionar un conflicto híbrido, ¿no? Porque desde digamos, la defensa más pura, ¿no? Desde el gasto militar, pero incluso el propio gasto militar, por así decirlo, ¿no? Este gasto eficiente y tratar de hacerlo, el uso de recursos más apropiado del ámbito de defensa, también tiene un elemento de lo que estamos haciendo aquí hoy, ¿no? Es promover la cultura de defensa, justificar este gasto, explicarle a la población por qué se debe hacer y en qué condiciones se debe hacer. Esto mismo ya incluye unas esferas que salen de lo que es lo más tradicionalmente estatal, ¿no? El propio presupuesto del Estado, en lo que está adjudicado a defensa, etcétera, ¿no? Tiene eventos como el de hoy, ¿no? Y muchas más cosas, en realidad, tienen que existir en este ámbito como preparación para cualquier tipo de conflicto como se ha encontrado en este sentido. Luego, pues todo lo que he mencionado antes, ¿no? Ciberataques, el ámbito de los ciber. Hay mucho, hablaba, por ejemplo, de en 2015 el ataque contra la red eléctrica ucraniana. Rusia, a pesar de que está involucrada en el Donbass, no estaba en guerra con Ucrania, al menos no en el nivel en el que está ahora, ¿no? No ha habido una intervención militar directa, no ha habido un confrontamiento convencional. Estamos precisamente hablando de un ejemplo paradigmático de guerra híbrida. Hablamos entonces de qué preparaciones puede hacer el Estado para enfrentarse a este tipo de circunstancias, este tipo de... Y luego ya podemos hablar más. Guerra económica, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar cuando en 2000, siguiendo con el ejemplo de Ucrania, porque me viene muy a mano, cuando en 2013 impone este bloqueo parcial de las aduanas Rusia-Ucrania para forzarle a torcer el brazo respecto al proceso de adhesión a la Unión Europea, es guerra económica, ¿no? Igual que con las sanciones o bloqueo de recursos, o podría ser los ataques a infraestructuras económicas de un país, que ya ha habido otros casos. Quiero recordar que en 2003 un gasoducto de Georgia, también por cuestiones de presiones por parte de Rusia, hay muchos casos en ese sentido, ¿no? Y luego, pues, yendo a quizá algo más directo, aún así siendo indirecto, pues el apoyo a insurgencias o las acciones de sabotaje o de terrorismo. Tenemos una larga lista de incidentes en Europa en los últimos 2 años relacionados con la guerra de Ucrania de uno u otro modo. Ha habido sospechosos quemas de almacenes, detonaciones en depósitos de municiones, ataques contra amenazas, bueno, complots de asesinato en realidad que se han descubierto, ¿no? Y otras muchas cuestiones que son acciones no convencionales, pero que nos enmarcan en que somos una parte de ese conflicto ucraniano a través del apoyo que da pues, la Unión Europea a Ucrania. Entonces, bueno, la Unión Europea y de sus países por separado, ¿no? Pero entonces todo esto marca en esa inmensa complejidad de esa red enorme y con tanta variabilidad, con tantas variaciones, con la cual tiene ese desafío tan grande el Estado, y no solo el Estado, sino también la sociedad en su conjunto, de tomar acciones para tratar de limitar los efectos, porque quizá prevenir es un poco peligroso decirlo, no es una palabra muy fuerte, pero limitar los efectos de una situación de guerra híbrida como la que podemos encontrarnos ahora. Gracias, Jorge. Voy contigo, Jesús. Tradicionalmente los escenarios de conflicto y las guerras se limitaban a la tierra, al mar, al aire. En la actualidad, esos dominios han visto aumentados al espacio, al ciberespacio e incluso al dominio cognitivo. Quería, si brevemente me podías explicar qué son las guerras multidominio y qué implicaciones tienen para la defensa nacional. Pues el concepto de, primero, batalla y operaciones multidominio surge en Estados Unidos en el 2018. Evidentemente, cuando en el Pentágono y todo el establishment militar estadounidense considera que ya va tocando hora de cerrar lo que fue la etapa de la guerra global contra el terrorismo y lo que eran las guerras irregulares, y empieza a pensar en la guerra convencional, en la guerra de alta tecnología, y evidentemente está pensando en
lo que llaman ellos allí competidores a la par. China, Rusia y otros países. Y además es un fenómeno que ahora voy a tocar enseguida, que es la democratización de la difusión de tecnologías avanzadas. Entonces, la idea ya no es solamente que se va a combatir en tierra, mar y aire, sino que empieza a haber otros ámbitos, otros dominios, otros espacios de batalla. Y además, empezamos primero con el espacio. Y hay una cosa muy curiosa y lo vemos ya tangible. Uno, en Estados Unidos han creado una fuerza del espacio. Fue como una rama aparte de las Fuerzas Armadas. Allí hubo mucho debate si era necesario o no era necesario, pero encontramos que fuerzas aéreas como la de Israel, como la de Francia y ahora en España tenemos ya ejército del aire y del espacio. O sea, ya empieza, ya no se trata de tener arriba satélites de comunicaciones, ya no se trata de utilizar el GPS. Se supone que lo que está pasando en el espacio ya tan importante que ya tenemos que darle o una rama propia de las Fuerzas Armadas o ponerlas al nivel del aire. ¿Y qué está pasando en el espacio? Pues entonces, hasta ahora, fundamentalmente era algo, o sea, era un espacio que estaba siendo empleado por las grandes potencias que contaban con satélites de comunicaciones, contaban con satélites de observación. Tenemos que decir que hay todos unos acuerdos internacionales para no convertir el espacio en un campo de batalla, pero sí, ahí arriba pasan cosas, sobre todo porque tenemos satélites de observación y de comunicación, tenemos satélites con eh, todos sistemas de geoposicionamiento. Entonces, cuando tenemos a un comandante que está planteándose un campo de batalla, pues tiene que ya empezar a ver qué pasa con las comunicaciones, qué pasa con los satélites. ¿Están funcionando los satélites? Dos, ¿qué información nos está llegando de nuestros propios satélites de observación? Y tres, ¿qué pasa con los sistemas de geoposicionamiento? Porque hemos visto que los sistemas de comunicaciones y de geoposicionamiento pues ahí entra la guerra electrónica. Entonces, esto ya no es un dominio en el que solamente participen las grandes potencias, no es un asunto que está en manos de los países con recursos, sino que estamos viendo que hay una divulgación, una difusión, una democratización del espacio. Por una sencilla razón, han bajado los precios de lanzar un satélite al espacio. Y esto lo vimos primero cuando ya empezó a haber competencia entró China, y gracias a la existencia de lanzadores chinos más baratos, por ejemplo, Bolivia empezó a tener sus propios satélites, empezó a becar a ingenieros. Nigeria empieza a tener también satélites y empezamos a ver como que Marruecos tiene, por ejemplo, y aquí ya empezamos a acercarnos a España, que tiene dos satélites de observación de la Tierra, el Mohamed VI-A y el Mohamed VI-B. Y encima ya tienen, este año hemos tenido noticias eh, de que van a empezar ya a preparar la próxima generación de satélites de observación de la Tierra con tecnología israelí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando pensemos en la defensa nacional, por ejemplo, de España o del concepto OTAN, y pensemos ya frente a terceros, no tenemos que pensar que esto de los satélites es una cosa que solo tienen las grandes potencias, sino que hay una auténtica democratización ahí fuera y que ahí fuera hay actores eh, que van a contar ya con tecnología espacial, de observación y comunicación. Y además hay una cosa muy curiosa en este proceso de democratización, que es que también hay actores privados que tienen satélites de observación. Si uno tiene suficientes recursos, puede salir ahí fuera y comprar fotos de muy alta resolución de las empresas privadas que han lanzado sus propios satélites y las comercializan. Hay bueno, no sé si considerarlo leyenda urbana o no sé si es verdad, pero dicen que la inteligencia estadounidense detectó antes, días o semanas antes, bueno, estos fueron días antes, del ataque de represalia por la muerte del general Soleimani con cohetes, un ataque con cohetes iraníes contra una base militar en suelo iraquí, que detectaron que alguien estaba comprando masivamente ahí fuera fotos de alta resolución de las bases iraquíes en el suelo de Irak. No sé si fue una justificación, no sé si fueron de esas cosas que se cuentan para desviar la atención de que ellos sabían por dónde venía el ataque iraní por otra cosa, pero es decir, si uno tiene los suficientes recursos, puede salir fuera no solo a lanzar su propio satélite, sino a comprar. Con lo cual entonces ya tenemos un dominio que es ya mm, suficientemente importante para el campo de batalla y bueno, y añado un punto más que había olvidado, pero que ya además la fuerza de los hechos nos está poniendo que prestemos atención. Cuando los hutíes lanzaron misiles balísticos contra Israel, tuvo lugar una interceptación fuera de la atmósfera terrestre. Es decir, hubo un misil israelí del escudo de antimisiles balísticos israelí que ya la interceptación fue fuera de la atmósfera, lo que se llama pues, una interceptación exoatmosférica, y fue la primera vez que vimos algo así. Entonces, a lo que yo decía de satélites de comunicación, de observación y de geoposicionamiento, hay que empezar también poniéndonos en el punto de vista de un comandante que tiene que ver por dónde va la batalla, tierra, mar y aire, pues también lo que está pasando en cuanto a la defensa de misiles balísticos. Y a esto le añadimos, entonces, ya he dicho una cosa que es importante, satélites, comunicaciones. Y
Y esa democratización ya ha tenido otro giro, no solamente porque cada vez más países tienen comunicaciones satélites, sino que también la hemos visto a actores no estatales. Por ejemplo, en la guerra civil de Sudán, en el año 2008, 2009, 2000, se hablaba de las guerras Zuraya. Habíamos pasado de las guerras Toyota a las guerras Zuraya. Zuraya es una constelación de satélites de una empresa con sede en Emiratos Árabes Unidos y víamos a los combatientes irregulares de Sudán en aquel entonces con teléfonos satélites. Y ahora ya la última, porque esto ya es la última novedad, lo hemos visto con las Starlink, que estaban en septiembre pasado usando los guerreros Tuareg mientras hacían una emboscada a eh, la columna militar de Mali y de combatientes de Wagner. Y esto nos lleva ya y nos vamos acercando al siguiente dominio, porque es que si los Tuareg en la profundidad de Mali, un país enorme con poca infraestructura, son capaces no solamente de comunicarse, sino de obtener fotos, hacer vídeos y hacer ellos lanzar su propio mensaje, entonces ya entramos en el terreno cognitivo. Es decir, las infraestructuras de comunicaciones sirven para que todos los países, para que todos los actores puedan lanzar su mensaje. Y evidentemente aquí ya entramos en que sea, de la misma forma que yo hablaba de una democratización tecnológica que ha llevado a la difusión de tecnología, por supuesto, en el ámbito de la comunicación se ha roto el monopolio o el cuello de botella en el que los medios de comunicación, un ciudadano para acceder a la información tenía que contar con la televisión, con la radio, con los periódicos y con las revistas. Ya estamos en un mundo donde se ha absolutamente roto esos cuellos de botella y tenemos las redes sociales. Entonces, desde el punto de vista, otra vez, del decisor político, del comandante militar, lo que está viendo es que tiene a una infinidad de actores tratando de influir en la opinión pública, y esto otra vez nos acerca a la cuestión de la defensa nacional en España, porque como somos un país democrático, como somos un país abierto, aquí no el Internet no está controlado por el Estado, aquí no hay un firewall, aquí no hay una serie de servicios o de estatales que se dedican a ir cerrando páginas web y a poner a los periodistas que no son afines al gobierno de turno, y entonces somos muchísimo más porosos y vulnerables a la llegada de toda clase de información, desinformación y de todo. Entonces esto es otro elemento. De la misma forma que un comandante ya tiene que pensar tierra, mar, aire y espacio, la cuestión es, y esto lo hemos visto también desde la guerra de Siria para acá, la presencia de móviles en el campo de batalla hace que estemos viendo de cualquier conflicto armado que esté sucediendo en la actualidad una cantidad de mensajes, de fotos, de vídeos, de memes y que están influyendo en la opinión pública. Algunos, y claro, y esto ya lo trataremos, la necesidad que tenemos como ciudadanos de aprender a distinguir lo que hay allí, pero eso es un campo de batalla, por eso es un campo de batalla, porque es absolutamente difícil controlar ese flujo. Y entonces, pues para la defensa nacional, fundamentalmente, entonces, multidominio. ¿Qué pasa con el espacio? Pues que hay cada vez más oponentes, actores estatales o no estatales que tienen tecnología y segundo, se ha abierto absolutamente las puertas de la difusión de información y entonces la opinión pública de nuestro país, que es un país democrático abierto, pues es absolutamente poroso a mensajes y ahí tenemos otro campo de batalla. Hablas precisamente ahora, Jesús, de la desinformación, ¿no? Mm. Y yo quería preguntarle a Jorge, que es parte de un medio de comunicación como Descifrando la Guerra, ¿qué papel juegan las redes sociales y la desinformación precisamente en los conflictos modernos? ¿Y cómo pueden los jóvenes, porque estamos bajo este paraguas de la juventud, ¿no? Del futuro, la defensa, cómo pueden los jóvenes contribuir a combatir precisamente estas amenazas? Sobre qué papel juegan las redes sociales en la desinformación, me resulta un poco difícil decir todo, en buena medida, ¿no? Un papel, desde luego, muy grande, muy central, aunque redes sociales está también entendido en un sentido más amplio. Es Telegram, por ejemplo, una red social, puede funcionar hasta cierto punto como tal, aunque realmente es una aplicación de mensajería. Y por lo tanto, quizás es un poco variable hasta qué punto podemos hablar ahí de red social o no, pero en cualquier caso. Ahora mismo, como estaba diciendo Jesús hace un momento, hablamos de democratización, de ruptura de cuellos de botella, de esparcimiento general de la capacidad de generar información y de que ésta llegue a un público masivo. Existen, sobre todo gracias a la existencia de algoritmos que alteran qué contenido vemos en redes sociales, ciertas esferas de información, por lo tanto no es solamente un acceso totalmente masivo, sino que tiene ciertos límites, ¿no? Con estos que se crean cámaras de eco y de todos estos fenómenos que ocurren en redes sociales, que bueno, eso es un tema un poco aparte, ¿no? Pero que también resulta importante en este sentido, que hacen que quizá sea un fenómeno muy complejo en realidad de interpretar y sobre todo de cómo
se puede combatir de manera desde arriba, por así decirlo, ¿no? El Estado resulta muy difícil realmente el combatir con la desinformación sin saltar directamente a la censura. Realmente es una línea muy peligrosa en la cual que se puede caminar ahí para poder hacer ambas cosas. Porque además es algo que se dice popularmente, ¿no? Pero cualquier bulo llega mucho más lejos que el desmentir. Siempre corre mucho más, llega a mucha más gente que cualquier tipo de acción de decir, no, esto no es cierto. Entonces, ¿qué puede hacer los jóvenes, en general la sociedad, para combatir esta desinformación? Nuevamente es algo muy difícil. Es un esfuerzo, en mi opinión, el de tratar de mantener lo que yo suelo llamar de la salud informativa personal, igual que hablamos de la salud física o la salud mental, ¿no? Pues la salud informativa es un esfuerzo diario, un esfuerzo constante. Es un esfuerzo que hay que hacer de tener, por un lado, una buena cultura crítica, a la hora de poder interpretar quién nos está diciendo qué intereses tiene quien nos está diciendo qué. Luego, autocrítica, entender que nosotros tenemos sesgos, tenemos preconcepciones y que es lo más sano posible el ponerlos a prueba, de preguntarnos si lo que creemos es lo correcto, si es lo correcto en un sentido de si es cierto, ¿no? En un sentido casi teológico, podemos decir, de aproximación a la verdad. De poner eso siempre esa en cuestión, ese cuestionamiento de lo que nos dicen, de lo que pensamos y luego, en general, pienso que también es importante un sano escepticismo, ¿no? Esto está muy bien que esto me diga que esta fuente, sea la que sea, me esté diciendo esto, pero ¿qué dicen las demás fuentes? Pero claro, todo esto implica un esfuerzo, como digo, diario constante. El estar contrastando información, el estar revisando fuentes, el estar haciendo no es algo que se haga de manera automática, ni mucho menos. Desde luego, yo trabajando en un medio de comunicación sé que no es así. Sé que es algo que requiere continuamente estar revisando y temiendo por equivocarte, ¿no? El hecho de, en mi caso no, desde luego para mí es trabajo, ¿no? Así que desde luego el preocuparme por equivocarme o no es algo que me afecta mucho, pero incluso a nivel individual, a la hora de tomar una decisión, a la hora de saber cuál es la situación política en nuestro país o a nivel global, es siempre algo que tenemos que estar trabajando continuamente para poder llegar a algún sitio. Me resulta frustrante hasta cierto punto el no poder dar una respuesta de hay que hacer esto, sino decir hay una serie de prácticas sanas de esas, de autocrítica, de crítica, de escepticismo, que hay que mantener a nivel constante todos los días de tu vida, que te enfrentes al entorno informativo. Pero claro, el decirlo hasta qué punto y de qué manera y cuál es lo más correcto, yo desde luego también me cuesta decir hay que hacer esto específicamente, ¿no? Yo más allá de esta idea general de hay que tener cuidado, por así decirlo, ¿no? Y de hay que desafiar los conocimientos que tiene uno mismo y las creencias y continuamente mantener esa... También importante, quizás no se menciona tanto, pero esa cierta curiosidad por saber, ese cierto deseo de conocer si algo es verdaderamente así o no y sobre todo por qué ese deseo de continuo de conocer, ese deseo continuo de saber, también ayuda como parte de esa salud informativa. Entonces, hay toda una serie de prácticas, toda una serie de métodos que podemos tratar de utilizar para combatir la desinformación, pero que requieren unas dificultades que, desde luego, no son fáciles de asumir para nadie. Jesús, tú hablabas del poder de lo cognitivo, ¿no? ¿Qué habilidades crees que deben de desarrollar los jóvenes también para prevenir las operaciones de influencia y las guerras psicológicas, ¿no? Especialmente en momentos, en este caso actuales, ¿no? De tanta polarización política, de tanto distanciamiento geopolítico, en fin, ¿qué habilidades crees que se deben desarrollar estos jóvenes? Pues yo voy con una línea muy parecida a la de Jorge, porque está dándole vueltas a este tema y siempre me parece que las medidas van de, vamos a etiquetas, o sea, vamos desde el Estado, de las organizaciones, vamos a crear un comité de sabios que vayan poniendo etiquetas, verdadero o falso, verdadero o falso, verdadero. Algo así como lo que pasa, por ejemplo, con los alimentos, ¿no? Que uno compra un alimento y ve la etiqueta y dice, ah, mira, tú tienes muchos azúcares y tiene muchos colorantes. Y a mí me parece bueno, que eso es un terreno peligroso y nos pone en una situación
en que yo le doy la vuelta y voy hacia Jorge. Yo creo que lo tenemos que poner la responsabilidad. Es complicado, pero tenemos que poner la responsabilidad en cada uno. Y entonces, cuando se trata de habilidades, quizás porque yo vengo de formación de sociología y tuve como técnicas de investigación social y tuvimos que aprender a hablar de los sesgos cognitivos, de los sesgos de la investigación, la contaminación de las muestras. Y hay una serie de cuestiones, o sea, de asuntos o de conceptos que tenemos que saber manejar. Eh, Sesgo de confirmación. Sí, tenemos que aprender a cuestionarnos cómo adquirimos la información. Es decir, ¿salimos ahí fuera con suficiente ojo crítico o vamos consumiendo los canales de Telegram, de YouTube, de los TikTokers que nos reconfortan, nos hacen sentir bien porque nos están dando la razón en todo lo que ya pensábamos? Es como, eh, somos capaces de reconocer pues, nuestros propios sesgos, somos capaces de reconocer la falacias, el hombre de paja, falacias de autoridad. Tendríamos que entonces, yo creo que dentro de la formación del ciudadano, del estudiante, de los jóvenes, de la misma forma que aprendimos en su momento a aprender a diferenciar medios de comunicación tradicionales, por ejemplo, tenemos conceptos como el de tabloide. Si yo pregunto qué es un tabloide, la gente entiende, sí, es un periódico de pequeño formato, normalmente de contenido sensacionalista. Y todos sabemos que es un tabloide, pero cuando estamos hablando de TikTokers, no tenemos un concepto de un TikToker es un TikToker. Todavía no hemos inventado una palabra para decir, ojo, cuidado, porque este tipo simplemente está monetizando el escándalo. O sea, he tenido que sacar toda una frase para poder explicar el concepto. Un TikToker que ha hecho carrera monetizando el escándalo, lanzando ideas que generan un efecto emocional, que es lo que más, porque lo hacemos todos, vamos a la polémica. No te imaginas lo que dijo el TikTok. Y además ahí entran también los medios de comunicación con sus titulares clickbait. No te imaginas lo que ha dicho no sé quién. Y entremos todos al trapo porque... Entonces, eso pone la carga en el joven, en el ciudadano y en la persona, de decir, soy capaz de asumir que me he equivocado. Es decir, tengo la curiosidad de contrastar y confirmar las informaciones y soy capaz de pasar la vergüenza de decir en mi grupo WhatsApp, chicos, chicas, me he equivocado. He estado un rato luego, después de haber compartido esto, lo he buscado y lo siento, oye, no, que esto es mentira, oye, que no ha pasado, que es un fake, que esto está descontextualizado, que no pasó en España. O sea, somos capaces de pasar la vergüenza, somos capaces de, en Twitter, después de haber conseguido muchos me gustas, de, sí, efectivamente es lo que yo ya sabía, los políticos de este partido son lo peor, este grupo social, este colectivo, son lo peor porque lo confirma esto que tú acabas de compartir. Y somos capaces de pasar la vergüenza de decir, oye, perdonad, os pido perdón porque es que me he quedado con la mosca detrás de la oreja, he estado tirando del hilo y esto que yo compartí, en el que se veía a alguien de un determinado grupo social haciendo algo que nos resulta desagradable y rechazable, y hemos generado aquí todo entre nosotros comentarios muy negativos, pues resulta que no, que esto no pasó ni en España, ni además no es lo que se ve, no es una persona agrediendo, es alguien que se está defendiéndose, o lo que sea, o cualquier otra práctica. Entonces, estamos dispuestos a pasar la vergüenza, estamos dispuestos un día a levantarnos y decir, pues oye, yo pensaba de este tema algo, pero en los últimos 2, 3 años me he dado cuenta a través de lecturas y a través de cosas que estoy equivocado. Y eso es decir, cuando ponemos la carga en nosotros mismos salir, resulta difícil. Es más fácil decirle, oye, no, que se cree un comité de sabios, que vaya cerrando páginas web, así yo como ciudadano no me tengo que preocupar de tener mi propio criterio. Entonces, es difícil porque esto es como, de la misma forma que tenemos hábitos de vida saludables, de salir a caminar, consumir, renunciar a las chucherías y a las calorías vacías, pues también tenemos que tener más cuidado con nuestra dieta informativa y además hacer ejercicio. Un ejercicio cognitivo de cuestionarnos las cosas, por qué las sabemos, la fuente. Oye, no estaré cayendo en una burbuja en la que siempre me levanto por la mañana y veo las mismas páginas web que alimentan mis ideas, y a lo mejor hay otras personas ahí fuera que son capaces de demostrar que estoy equivocado, pero yo ni siquiera doy el paso de buscarlas o escucharlas o leerlas porque no quiero pasar por el proceso de sentirme que me he equivocado. Pues entonces, resumiendo, es un proceso, o un proceso no, es una situación en la que la carga está en nosotros mismos y en y que tiene un coste. Tiene el coste del esfuerzo y de los hábitos sanos y el de estar dispuestos a pasar la vergüenza de reconocer ante el público que nos hemos equivocado, de que hemos compartido cosas que no eran ciertas
y además descubrir algún día a lo mejor que estamos equivocados. Por muy enamorados que estemos de nuestras propias ideas y nuestras propias opiniones, descubrir que que estamos equivocados y eso requiere pues una mente amplia y a veces hasta valentía. Por desgracia me quedan 15 minutos para poder hablar con vosotros. Voy a pediros la mayor brevedad posible, aunque sé que es muy difícil porque los temas son súper amplios y ojalá podamos dedicarle mucho más tiempo en futuras sesiones. Volviendo a ti, Jorge, y abriendo una breve y rápida categoría de nuevas tecnologías y defensa, ¿qué innovaciones tecnológicas están teniendo un mayor impacto en las estrategias de defensa actuales? Yo creo que hay tres claves. Una de ellas han dado ya Jesús en ella, que es telecomunicaciones, sobre todo lo relacionado con satélites o más acceso a satélites comerciales como Starlink. En esa voy a dejarlo muy... porque yo creo que Jesús ya ha hecho un buen resumen en ese sentido. Y las otras dos que me señalaría principalmente son drones y inteligencia artificial. Y hago un paréntesis pequeño aquí para decir que estamos hablando de conflictos de ahora, no del conflicto del mañana, sino del conflicto de la hora. Estamos sobre todo... yo creo que voy a hacer, bueno, sobre inteligencia artificial. Hemos escuchado hablar de, por ejemplo, el uso de Israel de Lavander, creo que se llama, que es un software para ayudarles a detectar objetivos entre la enorme cantidad de datos que recoge el ejército israelí para hacer priorización de objetivos, aunque luego tiene una persona humana que lo aprueba cuál es el finalmente, pero para reducir y manejar esa información. Y bueno, en Ucrania hemos tenido desde software como Palantir, por ejemplo, y muchas otras herramientas que se están utilizando durante la guerra, pero quizá no han sido menos importantes, a no ser cierto grado, del tercer grupo mencionado, son los drones. Drones que yo, que he seguido de cerca la guerra de Ucrania desde el comienzo hasta la actualidad, he visto que se reinventan en ciertos aspectos, no diría a diario, pero desde luego todos los meses sale algo nuevo. Que si un dron que tiene un lanzallamas por alguna razón hace un mes más o menos que estaban precisamente con esta cuestión. Que desde los drones ahora con cables de fibra óptica, que son la novedad, entre comillas, por así decirlo, desde agosto. Nuevas variantes de drones que se han ido avanzando continuamente, que además, y estoy hablando simplemente de los cambios más grandes. Si hablamos a nivel de software o la adaptación que hacen con las contramedidas o a la guerra electrónica, pues ya ni contemos. Yo creo que además son los grandes protagonistas, pero que además lo estamos viendo no solo aquí, estamos viendo en todas partes. Yo en esta última década, de 2014 para ahora, drones usa ahora todo el mundo. Utilizan drones en las favelas de Río, utilizan los drones Hezbollah, los utilizan los Houthis, los utilizan el narcotráfico en México, lo utiliza, etcétera. Es realmente todo el mundo, de todas las formas posibles. Para mí, desde luego ha sido, porque es algo que me interesa particularmente, ¿no? Eso me ha llamado siempre mucho la atención. Ha sido un crecimiento espectacular en muy poco tiempo y que a nivel global. Se ha propagado la tecnología, el término de democratización que mencionaba precisamente antes Jesús, hablando de otros ámbitos, pero a mí me parece también, la tecnología de drones es una que se ha democratizado y se ha extendido a nivel planetario prácticamente. En cualquier sitio encuentras un uso significativo de drones, ya sea en el Sahel, en Oriente Medio, en Brasil, en México, en Ucrania o en el Mar del Sur de China. Es un poco irrelevante en ese sentido, siempre vas a encontrar que los drones tienen un papel cada vez más relevante. Y también en la carrera, de hecho, por ejemplo, en el caso de Ucrania, hemos visto esa carrera armamentística continua de desarrollar nuevos modelos y nuevas contramedidas día sí, día también, que deban lugar a... Yo personalmente, por ejemplo, no me hubiera imaginado ver drones enchufados a un cable de fibra óptica que va colgando por el aire para usarlo en operaciones que se utilizan ahora mismo en Ucrania. A mí es algo que me ha sorprendido recientemente, porque me parece aparatoso, entre otras cosas, ¿no? Me parece como muy extraño el estar con un cable colgando, ¿no? Pero funciona, les está funcionando porque les sirve como para eliminar riesgos de interceptación, les sirve la munición mucho más directa, etcétera. Tiene funcionalidades y ahora de hecho se estaba rumoreando, quizá veamos algo de ese uso también en el conflicto de Oriente Medio. Eso me parece súper interesante el ver cómo proliferan las tecnologías de un sitio a otro. O por ejemplo las famosas Scope Gates, ¿no? Las mallas en torno a los vehículos blindados para evitar que los drones FPV, los First Person View, se estampen contra vehículos blindados, que al principio de la guerra de Ucrania, cuando empezaron a usarlo los rusos, era todo risas, por así decirlo, ¿no? En plan, qué cosa más cutre, pero ahora los hemos visto en todas partes. Realmente, están proliferando masivamente, porque hacen falta, porque los drones se han convertido en esa imperiosa realidad en todos los escenarios de conflicto a nivel global. Y yo creo que esos tres, pero sobre todo los drones, porque al menos son los más
claramente visibles, evidentemente, ¿no? Porque sí, ha habido también mucho más avances en términos de telecomunicaciones y sí está habiendo mucho avances en términos de inteligencia artificial, pero los drones son lo que vemos, ¿no? Lo que materialmente podemos apreciar en el conflicto. Y yo creo que esos tres tecnologías son los que están haciendo un mayor impacto en el presente. Siguiendo la estela de lo que comenta Jorge, Jesús, hablando de los drones, hablando de inteligencia artificial, en el caso de los drones, ¿cómo está cambiando el uso de drones y los robots autónomos, perdón, la naturaleza de estos conflictos armados? Y en el caso de la inteligencia artificial, y por seguir también el hilo que ha planteado Jorge, ¿cuáles son las implicaciones éticas del uso de esta inteligencia artificial en la defensa? Pues yo a ver si lo intento sintetizar rápidamente. Sé que es difícil, Sí, sí, pero no, lo un digo reto. porque quiero que haya más oportunidad para terminar. Bueno, entonces, yo creo que esto va a ser muy fácil. Yo voy a apelar a la opinión de Zaluzhny, que fue el anterior general jefe de las Fuerzas Armadas Ucranianas, que en una entrevista que dio en noviembre de 2023 para el semanario The Economist en el Reino Unido, dice, la presencia de los drones del campo de batalla, la proliferación, está impidiendo la guerra de maniobra. O sea, si uno mira todo lo que es desarrollo, desde la guerra relámpago alemana de los años 30, luego la batalla en profundidad soviética, la guerra de maniobra, todos hemos pensado que la guerra convencional de alta intensidad iba a consistir en una serie de fuerzas mecanizadas corriendo por el campo de batalla. Y hemos visto carros de combate blindados cada vez mejores y hemos retrocedido a la guerra de posiciones, porque la presencia masiva de drones en el campo de batalla impide, uno, la concentración de fuerza, y el elemento sorpresa. Es decir, si cada pelotón, cada compañía, cada batallón tiene un puñado de drones que los lanza ahí y está permanentemente esos drones vigilando el campo de batalla, el principio no se puede aplicar el principio de concentración de fuerza. Es decir, si hay un cierto equilibrio, ¿cómo rompes eso? Pues concentrando, engañando al enemigo para que no sepa por dónde te vas a mover, concentras fuerzas y como una cuña rompes. Pues si eso ya no se puede hacer, porque cada vez que agrupas fuerzas te cae la artillería y ya no hay sorpresa. Entonces, eso nos lleva a un estancamiento. La gran duda es, lo que estamos viendo en la guerra de Ucrania es absolutamente extrapolable a todas las campos de batalla futuro. Yo tengo mis dudas, porque ha sido una guerra muy peculiar. Estamos viendo muchos países de la OTAN ayudando a Ucrania, con lo cual estamos dopando a Ucrania y empujando a Rusia a hacer cosas inimaginables, porque en una situación normal esto no se habría dado. Es decir, no lo sé. Y aparte porque tengo la sensación de que de la misma forma que las alambradas aparecieron al final de la Guerra Civil Estadounidense, luego vimos la Guerra Ruso-Japonesa y todo esto estalló en 1914, quizás estamos viendo los principios, o sea, todavía estamos viendo como las fases iniciales de algo que podrá ser mucho más terrible. Y en cuanto a la parte ética, sí, yo sé que cada vez que se pone encima de la mesa el tema de la robotización del campo de batalla, del uso de la inteligencia artificial, salta el tema ético, pero yo tengo una idea muy clara, quizás porque yo antes mencioné que había sido de formación sociólogo, pero yo que encima antes de eso hice un ciclo, fui programador, y en mi cabeza la inteligencia artificial no deja de ser algo que alguien en su casa programa, o en su casa, o en su empresa. Es decir, esa idea de que estamos delegando en robots o en drones la vida humana nos hace pensar que ahí no ha habido una decisión humana. Si yo creo un dron armado hasta los dientes y pongo en una línea de código, si se mueve, dispara. Si esta inteligencia es capaz de identificar un ser humano, dispara. Y entonces decimos asustados, oh Dios mío, ¿cuáles son los límites éticos de haber diseñado un robot que no, no, es un ser humano. Aquí no estamos hablando ni de robot ni de drones. Aquí ha habido una decisión humana y el dedo acusador no tiene que estar sobre el robot de decir, oh Dios mío, qué terrible, estamos deshumanizando el campo de batalla inmaterial, poshumano, de que por cierto, mi blog Guerras Postmodernas toma el nombre de un libro de C.H. Gray que hablaba de Postmodern Wars y precisamente hablaba del campo de batalla poshumano. En un mundo cyberpunk futurista. Pues no, yo qué digo, el dedo acusador tiene que seguir estando sobre esa empresa, ese complejo militar industrial y sobre ese general que ha dicho, sí, aquí el criterio va a ser si se mueve, disparad, si tiene forma humana, disparad, porque hay detrás de eso habrá decisiones de un comandante militar y detrás de eso habrá un político. Entonces los límites van a estar en nosotros los humanos. Y luego podremos echarle la culpa a los robots y decir, oh Dios mío, ¿a dónde hemos llegado? Me parece olvidar que siempre va a haber un ser humano que bien por acción o por negligencia va a crear una máquina implacable que hará cosas que nos pongan los pelos de punta.
Totalmente, gracias Jesús. Última pregunta para terminar y miro a Jorge en este caso, igual que le preguntaba al compañero Ricardo en el anterior panel. En este caso, en el caso de las nuevas tecnologías aplicadas a la defensa, ¿qué oportunidades profesionales crees que existen o existen para los jóvenes en este campo y incluso cómo pueden llevarlas a cabo, cómo pueden conseguirlas, ¿no? Si tienes algún consejo, alguna recomendación desde tu posición también, estaremos encantados de escucharlo. Si lo aplicamos simplemente al campo de nuevas tecnologías, ¿vale? Simplemente centrándonos en esto que estamos hablando ahora, creo que precisamente Jesús ha elaborado uno de los perfiles posibles de esto, ¿no? Es quién es el que hace el software, quién es el que hace el programa con el cual se gestionan, por ejemplo, la selección de objetivos. Hay una infinidad de pequeñas empresas que se han creado en los últimos años intentando subirse al carro de estas nuevas tecnologías en el ámbito de defensa de Estados Unidos, sobre todo, ¿no? Pero a nivel global realmente las hemos tenido. Desde empresas dedicadas a la inteligencia artificial que de rebote acaban haciendo cuestiones relacionadas con el ámbito de defensa, o no tan de rebote. Por poner un ejemplo, una empresa que haga un software para detectar a montañeros perdidos en mitad de una sierra. Eso puede ser, sin demasiadas dificultades, en realidad modificado y utilizado para el ámbito de la defensa. Tengo constancia de que algo semejante ha pasado con software para drones turcos, detectar a combatientes del PKK en mitad de la montaña del sureste de Turquía, por poner un ejemplo. Luego, el propio ámbito de los drones también está evolucionando continuamente desde el punto de vista de la ingeniería, por así decirlo, ¿no? También hay mucho margen de trabajo en ese sentido. O sea, yo creo que ahora mismo estamos hablando de tecnologías muy jóvenes, tecnologías no tan jóvenes en realidad, ¿no? Estamos hablando de que los primeros drones parecidos son los que se están utilizando ahora, 80, 90, y nos podemos remontar más atrás. De hecho, está Vietnam, en el fondo, si queremos tirar mucho del hilo. Incluso un poco más atrás, si nos ponemos realmente a ello, ¿no? Pero bueno, no voy a extenderme en este sentido, que tampoco es cuestión de ponerse a hablar de historia aquí. Y yo creo que hay mucho margen desde el software, desde la ingeniería y ya desde lo que nos toca más a nosotros, ¿no? Desde los conocimientos de, ya sean relaciones internacionales, de defensa, de sociología incluso, porque sociología aplicada a todo este ámbito es importante a la hora de plantear los debates de dónde está el límite de la ética a la hora de programar cómo se hará una selección de objetivos pseudo-automática por parte de una inteligencia artificial apoyada, por ejemplo, en drones. Me parece que existe un margen para un sociólogo plantear un papel en este debate. Desde luego, a mí me parece que es algo factible. Entonces, yo creo que son tecnologías que están avanzando muy rápido, están expandiéndose muy rápido y, por lo tanto, hay muchas posibilidades para alguien que tenga la pasión y el interés sinceros, por así decirlo, en cualquiera de los ámbitos relacionados con estas tecnologías, y como digo, pueden ser muy amplios, para encontrar un hueco que hacerse, sobre todo si tiene vistas amplias por ejemplo, no pienso en el mercado nacional meramente, pero por ejemplo, para nosotros españoles, pues a nivel europeo yo creo que hay muchas posibilidades y muchas opciones que son de lo más interesantes. Fenomenal. Yo creo que con estas pinceladas finales podemos terminar. Muy a mi pesar, me habría encantado seguir hablando con cada uno de vosotros. Gracias, Jorge. Gracias, Jesús, por vuestro tiempo. Ojalá podamos reencontrarnos otra vez en estos espacios de debate para seguir hablando sobre defensa, sobre seguridad, jóvenes, futuro. También dar las gracias a Alba y a Ricardo una vez más, que creo que siguen por ahí. Y también gracias a todos los asistentes que habéis participado. He visto que muchos habéis planteado preguntas, las voy a recoger para si en un futuro podemos hacer otra jornada o otra masterclass relacionada con algunos de los temas que habéis propuestos, que la verdad es que son realmente muy interesantes. Y cualquier duda, cualquier pregunta, sabéis que nos podéis encontrar en lisainstitute.com. Si estáis interesados en hacer un curso enfocado en la ciberseguridad, la defensa, la inteligencia, la geopolítica, podéis contar con nosotros. Y si queréis escribir y formaros como analistas de inteligencia, analistas de internacional, analistas de ciberseguridad, también podéis hacerlo a través del medio de comunicación de LISA Institute, que es LISA News. Con esto cierro, puntual, 7:30. Gracias de nuevo y nos vemos muy pronto. Muchas gracias.